Saludos a todos, mi nombre es Amanda Ortiz Cintrón y junto a mis compañeros Brian de Jesús, Olvida de la Nieves, le hablaremos sobre las normativas APA y su más reciente edición. ¿Qué es APA? APA, por sus siglas, son las normas que se crearon por la American Psychological Association, con el objetivo de uniformar bajo un mismo estilo todo lo referente al contenido y citación de un texto académico. Estas normas nos proveen un formato claro y preciso. La edición más reciente del Manual de Normas APA es la 7ª edición. Esta fue actualizada en el 2019. Como verán más adelante, las diferencias entre esta edición y la 6ª son muy pocas. Comenzamos con el formato del trabajo. Las normas APA indican una serie de especificaciones sobre la portada. Como ven en la imagen, debe contener lo siguiente: el título del trabajo, nombre del estudiante, nombre de la universidad, facultad a la que pertenece, curso, profesor y fecha de entrega. Los mismos deben estar centralizados. El documento debe realizarse a doble espacio, márgenes de 1 pulgada, enumerando las páginas en el borde superior derecho, sin justificar, y sangría de 0.5 pulgadas. Además, los tipos de letras permitidos son Times New Roman, tamaño 12, Calibri, tamaño 11, Arial, tamaño 11, Georgia, tamaño 11 y Lucida Sans Unicode, tamaño 10. Por otra parte, los títulos y subtítulos se organizan por jerarquía, específicamente en 5 niveles. El nivel 1 se coloca centrado, en negrita, con cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 2 se coloca alineado a la izquierda, en negrita, cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 3 se coloca alineado a la izquierda, en negrita y cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 4 va alineado a la izquierda, en negrita, con cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría de media pulgada, con punto final y el texto sigue en la misma línea. Finalmente, el nivel 5 va alineado a la izquierda, en negrita y cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula, sangría de media pulgada, con punto final y el texto inicia en la misma línea. ahora pasaremos a las referencias. La lista de referencias al final del documento proporciona la información necesaria para identificar y recuperar cada obra citada en el texto. Elija las referencias con criterio e incluya solo los trabajos que haya utilizado en la investigación y preparación de su trabajo. Una lista de referencias cita obras que apoyan específicamente las ideas, afirmaciones y conceptos en un trabajo. En cambio, una bibliografía cita obras para antecedentes o lectura adicional. Siempre es preciso seguir las instrucciones de su profesor o mentor en cuanto a la opción de incluir una bibliografía. El listado de referencias se presenta haciendo uso de la sangría francesa o Hanging. Por lo general, se presenta solo con el criterio de orden alfabético, pero dependiendo las directrices de su profesor, usted podrá organizarlas por grupo, categoría y tipo. Por ejemplo, separar los libros de los periódicos. Los tipos de referencia se clasifican de acuerdo con el tipo de recurso bibliográfico que usted seleccione. Debe contestar 4 preguntas fundamentales, un tanto similar a las preguntas que debe contestar la redacción de una noticia. ¿Quién?, que es el autor o los autores; ¿cuándo?, que es el año de publicación; ¿qué?, que es el título;
y dónde el lugar de publicación. Vamos a pasar a los ejemplos. En primer lugar tenemos el libro. El libro comienza con el apellido, coma, y solamente la inicial del nombre del autor. Punto, abre paréntesis, el año de publicación, cierra paréntesis, punto, y el título del libro. Ese título debe ir en cursiva. Punto, y solamente vamos a incluir el nombre de la editorial. Ya se elimina ciudad de publicación y país, que eso pertenecía a la edición anterior. Ahora vamos a la opción del libro digital. Se refiere exactamente a lo que discutimos anteriormente sobre el libro impreso, pero le vamos a añadir lo que se llama el DOI, que es la dirección donde acceder a ese libro. Note que ya no se va a incluir la palabra recuperado de solamente el DOI, ni tampoco se va a incluir la etiqueta DOI, simplemente la dirección donde usted encontró el recurso, y cuando usted le da un espacio o enter en su programa de Word, pues va a incluir esto como un hipervínculo. Ahora vamos a pasar al caso de un capítulo de un libro, y esto lo vamos a dejar particularmente para obras que son compendios de varios autores o enciclopedias y este tipo de texto. Lo vamos a hacer con el apellido y la inicial del autor. Entonces, punto, abre paréntesis, año de publicación, cierra paréntesis, punto, el título del capítulo que usted va a citar, punto, el nombre en iniciales de primer y segundo nombre y el apellido completo del editor, en el caso de que tenga un editor, y va a colocar en paréntesis ED, que es la abreviatura. Entonces, luego le corresponde el título del libro en que se publicó el capítulo, y ese sí va en cursiva. Luego, en paréntesis, las páginas del capítulo y finalmente la editorial. En el caso de enciclopedias o textos que incluyan varios volúmenes, en ese lugar donde están las páginas, usted va a incluir también el volumen o la edición, si ese fuese el caso. Ahora vamos a pasar al capítulo de un libro digital. Note que es exactamente cómo se nombró el capítulo de un libro, apellido, inicial, año de publicación, título del capítulo, en iniciales, primer y segundo nombre del editor, título del libro en el que se publicó en cursiva, en paréntesis, página, editorial, y le añadimos entonces la dirección donde usted consiguió ese texto. Vamos a pasar ahora a los artículos científicos. Este comienza con el apellido, coma, inicial, el año de publicación, el título del artículo, nombre de la revista académica, volumen y número. Note que volumen va en cursiva, al igual que el nombre de la revista académica, y número de página. El siguiente ejemplo sería entonces el artículo de revista en línea con DOI. Sería el apellido y la inicial, el año, título del artículo de la revista, nombre de la revista que va en cursiva, el volumen y número en paréntesis, número de las páginas, y entonces la dirección DOI, que empieza con HTTP. Luego vamos a pasar a lo que es un artículo de revista en línea. Este va a ser con el apellido inicial, año, título del artículo de la revista, nombre de la revista, ese nombre de la revista va en cursiva, y la dirección en donde usted encontró esa referencia. El próximo ejemplo, y quizás este lo vamos a usar bastante, que es el artículo de periódicos en línea o periódicos online. Va a ser el apellido y coma inicial del autor de la noticia, la fecha, y la fecha va completa, en el formato, digamos, 1 de julio del año 2020. Luego corresponde título del artículo periodístico y el nombre del periódico. El nombre del periódico va en cursiva. E inmediatamente después del punto, la dirección donde usted encontró este artículo. Note que ya no se incluye la frase recuperado de, que esto pertenecía a la edición anterior.
Ahora vamos a pasar a lo que son las conferencias. En este formato sería el apellido, la inicial, la fecha, día, mes, año, el título de la ponencia, en inicial, apellido del presidente del Congreso, se le añade en paréntesis presidencia, si ese es el caso, título del simposio o congreso, y eso va en cursiva, conferencia o simposio llevado a cabo en el Congreso X del nombre de la organización, ese no va en cursiva, luego punto, ciudad, punto y país. En cuanto a las tesis y trabajos de grado, igualmente el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año, el título de la tesis en cursiva, punto, abre paréntesis, tesis subgraduada de maestría o doctoral, se especifica, ¿verdad?, eso en el paréntesis, luego, punto, nombre de la universidad, punto, ciudad, coma y país, y ahí termina la referencia. En el caso de los documentos audiovisuales, en película, tendríamos que se coloca el apellido del productor, coma, inicial, en paréntesis productor, y apellido del director, coma, inicial, y en paréntesis director, punto, el año, punto, nombre de la película, y esa va en cursiva, en corchetes, va a incluir cinta cinematográfica, punto, y la productora de la serie. En el caso de serie, sería pues el apellido del productor, inicial, punto, abre paréntesis, productor, punto, año, punto, nombre de la serie, el nombre de la serie va en cursiva, punto, en corchetes, serie de televisión, punto, y productora. En cuanto al video, pues un tanto similar, sería el apellido del productor, coma, inicial, punto, en paréntesis productor, punto, en paréntesis año, punto, nombre de la serie, en cursiva, punto, en corchete, la fuente, punto, y el lugar. En el caso de los podcasts, va a utilizar el apellido y la inicial del autor, como en los casos anteriores, el año, el título del podcast en cursiva, y entonces en corchetes usted va a especificar audio de podcast o audio podcast. Y cierra los corchetes, punto, y la productora. Luego la dirección donde usted consiguió ese podcast. Vamos ahora, y verdad, esto es un tanto nuevo, que son las referencias para Twitter e Instagram. Usted va a colocar, en este ejemplo, Escuela de Comunicación, en corchete, el arroba de esa publicación, que en este caso sería COPU, UPRRP, cierra el corchete, punto, la fecha completa, en este caso 3 de febrero del 2020, el título sería el viernes 24 de enero de 2020, el reportero estadounidense David Bednoff defendió la vigencia del periodismo en un evento. En corchetes, la imagen adjunta que incluya esa publicación se especifica que es un tweet, en corchetes también, punto, Twitter y la dirección donde usted consigue exactamente esa publicación. En el caso de Facebook es un tanto parecido, colocaría Escuela de Comunicación, punto, en corchete el arroba COPU UPRRP, cierra los corchetes, la fecha completa en paréntesis, en este ejemplo sería 5 de febrero del 2020, cierra paréntesis, punto, entonces el texto que vamos a incluir, compartimos las rutas del desalojo de la Escuela de Comunicación aprobadas por la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional. Le incluimos unos corchetes con la imagen adjunta que contenga, punto, Facebook, punto, y la dirección donde usted consiguió esta publicación. En el caso de YouTube, en lo que corresponde al autor, es quien publica como tal el video. En este caso, el ejemplo, Escuela de Comunicación. Punto, la fecha, sería la fecha completa, 18 de mayo del 2019, punto,
reportaje sobre la plaza del mercado de Río Piedras, ese sería el título. En corchete vamos a incluir video, punto, la palabra YouTube, que es de donde se obtuvo, punto, y la dirección donde usted consiguió esta publicación. Estas pues serían algunos de los ejemplos de las citas, y vamos a dejar ahora al próximo compañero que va a hablarnos cómo citar correctamente. ¿Cómo citar correctamente? Citar en un trabajo académico es la forma en cómo sustentar los argumentos que uno está presentando. Esto le dará fuerza al trabajo, sea un breve ensayo o el trabajo de investigación, para obtener su grado académico. El formato APA permite varias formas de citación y cada una de estas se rige por unas reglas que deben ser consistentes en sus trabajos. Toda frase, texto, pensamiento o idea que se extraiga de una fuente con derechos de autor tiene que ser atribuida. Tenga presente siempre que toda cita que usted incluya en su trabajo tiene que aparecer en su listado de referencias, y todo recurso en su lista de referencias tiene que haber sido citado en su trabajo. Esto significa que si usted consultó un libro, pero no citó ese libro en su trabajo, no puede añadirlo a su listado de referencias. Ahora bien, pasemos a la cita directa menor de 40 palabras. Esta cita se utiliza cuando se extrae una frase de un texto exactamente como aparece. No se puede modificar, pero si usted desea omitir parte de este fragmento que no sea relevante para su propósito, utilice 3 puntos suspensivos dentro de corchetes. La cita se coloca entre comillas y no se utiliza cursiva. Debe incluir apellido del autor, año de publicación y el número de la página. Existen 2 modalidades de cita directa. Cita basada en el autor menor de 40 palabras. El nombre del autor forma parte de la oración y solo se coloca en paréntesis el año de publicación, seguido de 2 puntos y abre cita. Al final de la cita se coloca en paréntesis el número de la página o página, con la abreviatura P. Y luego de ese paréntesis se coloca el punto para cerrar. Por otro lado, la cita basada en el texto menor de 40 palabras. La cita se introduce sin hacer mención al autor en el inicio. Al final de la cita, luego de las comillas, se coloca en paréntesis con la información de apellido de autor, fecha de publicación y número de página o página. Cita directa mayor de 40 palabras. Si la cita textual excede las 40 palabras, se escribirá fuera del texto, con sangría en su margen izquierdo y sin el uso de comillas. Existen 2 modalidades, igualmente que en la cita menor de 40 palabras. Además, la cita basada en el autor mayor de 40 palabras se coloca en el párrafo del texto, se escribirá el apellido del autor y en paréntesis el año de publicación. Luego de 2 puntos se incluirá la cita en un párrafo aparte con sangría en todo momento. Al final del punto que cierra la cita se añadirá un paréntesis con la información de la página o página. Cita basada en el texto mayor de 40 palabras. Luego del párrafo de texto se introducirá la cita, siempre con su sangría. Al final de la cita se colocará el punto para cerrarla y en un mismo paréntesis, apellido del autor, fecha de publicación y número de página o página. Ahora pasamos a la cita de parafraseo indirecta, mayor de 40 palabras. Se emplea cuando se sintetiza la información de un autor, dicha en palabras propias. Tenga mucha precaución con este tipo de citas. El espíritu de la cita parafraseada debe ser íntegra con el argumento del autor, ya que usted le está adjudicando la atribución. En el texto se escribe el apellido del autor y luego el año de publicación en paréntesis. No es necesario el número de página. Citas basadas en el autor. Parafraseo.
En este caso, se hace referencia al autor al comenzar la cita. Se coloca apellido y entre comillas el año seguido por la cita parafraseada. Y por último, la cita basada en el texto, parafraseo. Los datos se incluyen al final de la frase parafraseada. Se coloca el apellido y año entre comillas, luego el punto. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Hasta aquí el taller de normas APA. Son varios detalles los que se discuten aquí, así que siempre refiérase al texto del manual que ya está disponible.